En este video, vamos a hablar de la historia de Caín y Abel y la historia del fratricidio bíblico. Sobre el nacimiento de Caín y Abel se cuentan las siguientes historias. Algunos dicen que Samael se disfrazó como si fuera la serpiente, y después de inducir al hombre vengativamente a comer del árbol de la ciencia, engendró a Caín con Eva, corrompiendo así todos los hijos de su subsiguiente unión con Adán. Solamente cuando los hijos de Israel estuvieron al pie del monte Sinaí y recibieron la ley por medio de Moisés, terminó por fin la maldición. Todavía inficiona a las otras naciones. Según algunos relatos, Samael nunca se acostó con Eva antes que lo hiciera Adán. Dios se proponía al principio que Samael gobernara al mundo, pero la vista de Adán y Eva haciendo el amor, desnudos y sin avergonzarse, le puso a Samael celoso y juró: «Destruiré a Adán, me casaré con Eva y gobernaré verdaderamente». Esperó a que Adán se acostase con Eva y se quedase dormido, y entonces ocupó su lugar. Eva se entregó a él y concibió a Caín. Sin embargo, Eva no tardó en arrepentirse de su infidelidad y exclamó llorando: «Ay, Adán, he pecado, destiérrame de la luz de tu vida. Iré al oeste y allí esperaré la muerte». 3 meses después, cuando llegó al océano, Eva reunió ramas y construyó una choza. Cuando le llegaron los dolores del parto, rogó a Dios que le permitiera alumbrar, pero inútilmente, y solo pudo suplicar al sol y la luna que informaran a Adán de su situación en su siguiente circuito hacia el este. Ellos lo hicieron, y Adán se apresuró a ir junto a Eva. La encontró todavía en los dolores del parto, y unió sus súplicas a las de ella. Dios envió 12 ángeles y 2 virtudes encabezados por Miguel, quien se colocó a la derecha de Eva, golpeándole el rostro y el pecho, hasta que dio a luz. Como el rostro del infante Caín brillaba angélicamente, Eva conoció que Adán no era su padre, y en su inocencia exclamó: «He tenido un hijo varón con Yahvé». Otros explican el nombre de Caín diciendo que se levantó tan pronto como nació, salió corriendo y volvió con una espiga de trigo que entregó a Eva, quien inmediatamente lo llamó Caín, que significa tallo. Después Eva dio a luz un segundo hijo al que llamó Abel, que significa hálito, o según dicen algunos, vanidad o pena, previendo su próximo sino. Esa revelación la tuvo en un sueño. Vio a Caín bebiendo la sangre de Abel y rechazando su triste súplica de que le dejase unas pocas gotas. Cuando Eva le refirió a Adán su sueño, él dijo: «Debemos separar a nuestros hijos». Consecuentemente, Caín fue criado como agricultor y Abel como pastor, y cada uno vivía en su propia choza. Pero algunos creen que Caín era mellizo de Abel, engendrados con Eva por Adán, y su concepción fue uno de los acontecimientos milagrosos que se produjeron en el 6º día. En la primera hora Dios recogió el polvo de Adán. En la segunda, Adán se convirtió en un terrón inerte. En la tercera, se extendieron sus miembros. En la cuarta, Dios le infundió un alma. En la quinta, se levantó. En la sexta, dio nombres a los animales. En la séptima, Dios le dio a Eva. En la octava, se acostaron 2 y salieron 4, pues Caín y Abel eran mellizos concebidos inmediatamente. En la novena, se prohibió a Adán que comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. En la 10ª, pecó. En la 11ª fue castigado. Y en la 12ª fue arrojado de Edén. Otros sostienen que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjeron al menos 4 hijos: Caín con su hermana melliza y Abel con su hermana, o inclusive con 2 hermanas mellizas.
Las historias sobre el fratricidio narran lo siguiente. Caín ofreció a Dios un sacrificio de los primeros frutos, en tanto que su hermano Abel un cordero primogénito. Cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la otra, la cara de Caín se puso negra de ira. Dios le preguntó, ¿por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que, si obraras bien, andarías erguido, mientras que, si no obras bien, estará el pecado a la puerta? Cesa, que él siente apego a ti, y tú debes dominarle a él. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín con buen motivo, pues en tanto que Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño, Caín solo había puesto en el altar unas pocas semillas de lino. Además, respondió a la reprensión de Dios con un grito que todavía repiten los blasfemos: «No hay ley ni juez». Cuando poco después encontró a Abel en un campo, le dijo: «No hay mundo futuro, ni recompensa para los justos, ni castigo para los malhechores. Este mundo no fue creado con misericordia, ni es gobernado con compasión. ¿Por qué otra causa ha sido aceptada tu ofrenda y rechazada la mía?». Abel respondió sencillamente: «La mía fue aceptada porque amo a Dios, la tuya fue rechazada porque le odias». Entonces Caín golpeó y mató a Abel. Algunos dicen que la disputa se produjo al ser dividida la tierra entre los hermanos. Todo el territorio fue adjudicado a Caín, y todos los animales, las aves y los reptiles a Abel. Ambos convinieron en que ninguno de ellos reclamaría las posesiones del otro. Pero tan pronto como quedó concluido el pacto, Caín, que cultivaba un campo, le dijo a Abel que sacara de él a sus rebaños. Cuando Abel le replicó que sus animales no perjudicarían la labranza, Caín tomó un arma y le persiguió vengativamente a través de la montaña y del valle, hasta que lo alcanzó y lo mató. Otros dicen que Caín dijo irrazonablemente: «La tierra en que estás es mía, elévate en el aire». Y Abel le contestó: «Tus ropas están tomadas de mis rebaños, quítatelas». O que Caín propuso a Abel: «Dividamos la tierra en 3 partes. Yo, el primogénito, me quedaré con 2, y tú con la restante». Como Abel no quiso aceptar menos que la mitad, Caín dijo: «Acepto, pero la montaña en que haces los sacrificios debe estar en mi mitad». Como esa montaña era el monte sagrado de Jerusalén, donde, a su debido tiempo, Abraham haría su alianza con Dios y Salomón le erigiría un templo, Abel juzgó a Caín indigno de tal lugar. Otros sostienen que los hermanos se pelearon por el amor de la primera Eva, que había sido creada por Dios para que fuera la compañera de Adán, pero había sido rechazada. O que, cuando los hermanos ya estaban en condiciones de casarse, Adán le dijo a Eva que Caín tome a Kelimat, la hermana melliza de Abel, y que Abel tome a Lebuda, la hermana melliza de Caín. Pero Caín deseaba casarse con su melliza, que era más bella, aunque Adán le advirtió que eso sería incesto, e hizo que cada uno de los hermanos ofreciera sacrificios a Dios antes de tomar la novia que se le había asignado. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, Satán le indujo a matar a Abel por amor a Lebuda. Algunos dicen que Caín atrajo a Abel a campo raso y allí lo golpeó repetidamente con un garrote, hasta que Abel, que le yacía impotente en la tierra, gritó: «No me mates, hermano, pero si he de morir, aplástame con una piedra de un golpe». Caín hizo eso. O que Caín, como si hubiese sido una víbora, mordió mortalmente a Abel. Según otros, Abel, el más fuerte de los dos, tenía a Caín a su merced. Dios incitó a Abel a que lo matara, diciendo: «No permitas que viva a ese malhechor». Pero cuando Caín lloró y gritó: «Hermano, perdóname, solo estamos los dos en el mundo, ¿y qué dirán nuestros padres si me matas?», Abel, misericordiosamente, lo soltó. Entonces Dios dijo: «Como le has perdonado, tendrás que morir tú mismo». Inmediatamente Caín se levantó, arrancó una caña afilada y, como no sabía dónde estaban los órganos vitales, hirió a Abel en todas partes, comenzando por las manos y los pies.
Otros dicen, sin embargo, que Caín había visto cómo Adán mataba un toro y, en consecuencia, cortó el cuello de Abel con una espada. El alma de Abel escapó de su cuerpo, pero no podía refugiarse en el cielo, a donde ninguna otra alma había ascendido todavía, ni en el abismo, a donde ninguna otra alma había descendido. En consecuencia, se quedó revoloteando por las cercanías. Su sangre burbujea y burbujea en el lugar en que fue derramada. En toda la vecindad no crecen todavía la hierba ni los árboles. Más tarde Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Por qué el que vigila a todas las criaturas me pregunta eso, a menos que él mismo proyectara el homicidio? Pero si tú no hubieras preferido su ofrenda a la mía, yo no lo habría envidiado. Nunca había visto ni oído hablar de un cadáver. Me advertiste que si lo golpeaba moriría. Mi pesar es una carga demasiado pesada para soportarla. Entonces Dios lo maldijo, diciendo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Sin embargo, Dios no había hecho la seña para que los hermanos interrumpieran la lucha y permitió que Caín asestara a Abel un golpe mortal. Por eso las últimas palabras de Abel fueron, «Mi rey, pido justicia». Dios, habiendo percibido algo parecido al arrepentimiento en el corazón de Caín, lo dejó vivir, aunque como un proscrito. A donde quiera que iba, la tierra se estremecía bajo sus pies y los animales salvajes temblaban. Al principio trataron de devorarlo, pero él se echó a llorar y suplicó misericordia, y en ese momento comenzó un Shabbat y se vieron obligados a desistir. Algunos dicen que Dios hizo que brotara un cuerno de la frente de Caín, lo que lo protegió contra la venganza de los animales. Otros afirman que Dios lo afligió con la lepra, o que inscribió en su brazo una marca, que era una advertencia contra cualquier tentativa de vengar a Abel. Adán, quien poco después se encontró con Caín, se quedó asombrado al verlo vivo. ¿No mataste a tu hermano Abel?, preguntó. Caín respondió, «Me arrepentí, padre, y fui perdonado». Golpeándose el rostro, Adán exclamó, «Tal es el poder del arrepentimiento, y yo no lo sabía». Dios impuso a Caín 7 castigos peores que la muerte misma, a saber, un cuerno vergonzoso que le brotaba de la frente, el grito fratricida que repetían las montañas y los valles, una paralesia que lo sacudía como la hoja de un álamo, un hambre voraz que nunca se saciaba, la decepción en todos sus deseos, una perpetua falta de sueño, y la orden de que ningún hombre lo protegiera ni lo matara. Según un relato, Caín, quien no sabía que Dios ve y sabe todo, cavó una tumba y ocultó en ella el cadáver de Abel. Según otro, dudaba acerca de lo que debía hacer hasta que Dios envió 2 aves, una de las cuales mató a la otra y luego la enterró. Caín siguió ese ejemplo. Otros más dicen que huyó, dejando a Abel donde había caído. Y cuando Adán y Eva encontraron el cadáver, comenzaron a llorar desesperadamente, mientras el perro del rebaño de Abel mantenía la guardia contra las aves y los animales que se alimentan de carroña. Por fin, vieron a un cuervo que enterraba a su compañera muerta, señal que informó a Adán qué era lo que Dios requería de él. Otros opinan que la tierra, aunque bebió la sangre de Abel, no quiso aceptar su carne, y tembló con tanta violencia que casi se tragó también a Caín. Cada vez que trataba de enterrar el cadáver, la tierra lo vomitaba, hasta que por fin exclamó, «No recibiré otro cuerpo hasta que la arcilla con la que fue formado Adán me haya sido devuelta». Al oír eso, Caín huyó, y Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cadáver sobre una roca, donde permaneció muchos años sin corromperse. Cuando murió Adán, esos mismos arcángeles enterraron los 2 cuerpos en Hebrón, el uno junto al otro, en el mismo campo del que Dios había tomado el polvo para crear a Adán. Pero el alma de Abel no encontraba todavía descanso.
Sus fuertes lamentos se oyeron en el cielo y en la tierra durante siglos, hasta que Caín, sus esposas y sus hijos estuvieron todos muertos. Después del nacimiento de su primogénito Enoc, Dios permitió a Caín que descansara de sus andanzas y edificara una ciudad a la que dio el nombre de su hijo. Luego fundó otras 6 ciudades: Mauli, Lith, Tesé, Yesca, Selet y Tebat. Y su esposa Temec le dio otros 3 hijos, Iolad, Lisaf y Fosal, así como 2 hijas, Sita y Maac. Pero Caín no había cambiado. Seguía satisfaciendo su lujuria, se enriquecía mediante rapiña, enseñaba malas prácticas y vivía en lujo. Su invención de los pesos y las medidas puso fin a la inocencia de la humanidad. Caín fue el primer hombre que colocó piedras limítrofes alrededor de los campos y construyó ciudades amuralladas en las que obligaba a los suyos a establecerse. Eso es todo por ahora. Suscríbete al canal. Dale me gusta, comparte y comenta qué opinas sobre la historia de los primeros hijos de Adán y Eva. Nos vemos en el próximo video.